Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera del libre mercado puso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del ideario público, se amasaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. La aplicación del modelo neoliberal empezó con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid en 1982 y sus consecuencias fueron negativas en términos de crecimiento económico y desempeño de variables: inflación, desempleo y poder adquisitivo. La globalización es la universalización de los procesos de circulación y consumo. Por eso se puede ver su inicio con la revolución industrial y con la progresiva liberación de los mercados de mercancías, capitales y servicios. Entre una de sus consecuencias es la presión que ejercen las empresas ante países realmente pobres, ocasionando problemas como crisis económica. El gobierno de Miguel de la Madrid transcurrió bajo el signo de la crisis mundial de la deuda, lo que generó a un largo periodo de deterioro económico y cuyas características fueron las devaluaciones del peso, las caídas del empleo y ingreso, la baja de los precios de las importaciones hacia México, ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio para eliminar barreras a la importación. El gran logro de la política elaborada por la administración de Salinas sin duda fue la entrada de México a un libre comercio con sus vecinos del norte. Así México pudo comercializar libremente con los países vecinos, Estados Unidos y Canadá. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se produjo el error de diciembre, o como se conoce internacionalmente como el efecto tequila, así llamado por el mal manejo del tipo de cambio que provocó una fuga de capitales y la consecuente presión sobre el tipo de cambio. En 1998, las tensiones provocadas por la crisis y la falta de credibilidad que entonces se tenía del sistema priista eran cada vez más altas. En el norte del país empezó a ganar fuerza el Partido Acción Nacional. En 1983, por primera vez en su historia, ganó en Chihuahua algunas cabeceras municipales. También el partido obtuvo la mayoría de votos en las zonas urbanas. No así en las zonas rurales. El PRI fue acusado de manipular los resultados. En 1998, la corriente cardenista se fusionó con el PMS en el PRT y otros organismos políticos para formar el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, con gran presencia nacional en la actualidad. Para disminuir el efecto de esta crisis política dentro del partido de Estado de Salinas, se emprendió una reforma que ciudadanizó la dirección del Instituto Federal Electoral, el IFE, lo que implicó que el gobierno dejó de ser juez de las elecciones federales y aceptó poner la organización y vigilancia de estas en manos de consejeros ciudadanos independientes de los partidos y del gobierno. Al acercarse el último año de gobierno de Salinas, comenzó la agitación política por las elecciones. La madrugada del 1 de enero de 1994, en medio de la agitación electoral y el grupo guerrillero autoproclamado Ejército de Liberación Nacional sorprendió al país y al mundo su deslumbrante capacidad en el terreno de la comunicación. La imagen ampliamente difundida por el gobierno de un México con una política superior a su desarrollo. Las demandas de este grupo eran simples pero no fáciles de asimilar para el Estado y el sistema político mexicano. El mal manejo de la crisis económica, las constantes revelaciones de corrupción, la represión hacia el ZNL, entre otros factores, se conjugaron para que las elecciones a diputados y senadores de 1997 se registre un cambio político. Las elecciones intermedias de 1997 conforman el descrédito del régimen priista por primera vez.
En su historia, el PRI pierde varias gobernaturas y recién creado el gobierno del Distrito Federal, así como la mayoría en la Cámara de Diputados, las elecciones eran aceptables, no se paralizó el sistema de cómputo ni hubo denuncias de fraude, la gente fue a votar, los papeles fueron contados, los vencidos reconocieron su derrota, se había fundado la base electoral del régimen democrático. El gobierno de Miguel de la Madrid comenzó en 1982, transcurrió bajo el signo de la crisis mundial de la deuda. Su gobierno se adentró a un México lleno de problemas, crisis, demandas, caídas de empleos, entre otros. En 1985 el problema se agrandó con el terremoto del 85, que destruyó más de la mitad de la Ciudad de México. Un país devastado se tuvo que levantar. A partir de entonces, Miguel de la Madrid llevó un gobierno a tratar de salvar el país. Carlos Salinas de Gortari, al empezar su sexenio, un gran obstáculo para el desarrollo económico del país seguía siendo la carga excesiva de la deuda externa, basado en una amplia campaña de promoción hacia el interior y exterior del país. El gobierno de Salinas logró en muy poco tiempo revertir la imagen de México en los años 90. El gobierno de Salinas de Gortari, los sectores marginados del país, se creó el Programa Nacional de Solidaridad Pronasol, también con el fin de parar la desigualdad de competencia entre agricultores nacional y los extranjeros. En 1994 se creó el Programa de Apoyos Directos Campo Pro Campo. Consiste en apoyos financieros a los productores agrícolas. Ernesto Zedillo tomó posesión del cargo en diciembre del 94, en medio de una crisis económica que se agudizó en pocos días después. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo retomó algunas medidas del programa salinista. Continuó con el combate a la pobreza extrema, pero redujo el gasto social y se aplicó el programa de educación, salud y alimentación. Progresa en 1997. Se realizaron por primera vez elecciones en el Distrito Federal y el triunfo fue para el candidato del partido Revolución Democrática, PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. México pasó por una etapa de alternancia política, es decir, el cambio de partido político en el poder ejecutivo. Sin embargo, la democracia efectiva consiguió todas las respuestas y soluciones a los viejos problemas. El gobierno siguió con Progresa, pero ahora denominó oportunidades. En junio del 2012 fundó el Instituto de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Una piedra en el zapato del gobierno fue el fallido plan de construir un aeropuerto fuera del Distrito Federal. Sin embargo, en los primeros días de agosto, el gobierno de forma declaró el proyecto del aeropuerto en Texcoco quedaba sin efecto. Otro plan sumamente ambicioso en el tema migratorio, al que llamó obtener la enchilada completa. Era obvio de suponer que la transformación del país implicaba tiempo y participación de todos los ciudadanos, pero a medida que pasaban los años y ver que no se podían cumplir las promesas en campaña, el prestigio e imagen del presidente empezó a decaer. El candidato del PAN, Felipe Calderón, obtuvo la victoria ante sus opositores, uno de ellos el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Calderón de fraude. No obstante, no se comprobó. Felipe Calderón enfrentó una sociedad dividida y una serie de conflictos sociales y económicos que ha transformado la vida de los mexicanos. El nuevo milenio nos presenta un mundo distinto en medio de la globalización y la interdependencia de los países en lo económico. Para el 2010 el panorama de México era desalentador. La crisis económica mundial del 2008 y 2009 afectó severamente el crecimiento, el empleo. Una vez más, el nivel de vida de los mexicanos había disminuido.